Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que despiertan una energía positiva para vivir, y también de relatos que invitan a la reflexión y a la contemplación profunda. Existe una leyenda en la que pocos creen. Que a veces, aquello que más tememos es, en realidad, lo que se nos envía para protegernos. En un pequeño pueblo junto al pantano del Rosario, un anciano pobre que sobrevivió a una inundación se encontró con un cocodrilo gigantesco, y fue justamente aquel animal quien enseñó a él, y al mundo entero, una lección sobre la fe y la comprensión. Las tardes en el Rosario siempre llegan más temprano que en otros lugares, cuando el sol aún no termina de ponerse. El vapor del pantano ya comienza a extenderse, cubriendo las palmeras y los juncos con una fina capa de niebla plateada. En medio de ese paisaje difuso, la choza de madera de Benicio Vargas se acurrucaba a la orilla del agua, pequeña pero acogedora, como una nota suave en la sinfonía de la naturaleza. Benicio vivía solo desde hacía muchos años, desde aquella inundación devastadora. La crecida llegó en plena noche, llevándose casas, sueños y a la familia que él tanto amaba. La gente decía que había tenido suerte al sobrevivir, pero él no pensaba lo mismo. Quizá había quedado atrás solo para vigilar el agua, la misma que se lo arrebató todo, pero que también era lo único que aún lo acompañaba. Cada mañana, salía al embarcadero, su pequeña canoa se deslizaba silenciosa por el agua verde oscura que reflejaba la sombra del bosque. Lanzaba sus redes y luego esperaba, sin hablar, sin cantar, solo observando cómo las pequeñas ondas se expandían, como si observara el propio pulso de su vida. Por las noches, cuando la luz amarillenta del quinqué salía por la ventana, escuchaba el canto de las ranas, el roce de los grillos y, a veces, algún sonido lejano, como si el agua respirara, hasta que, una noche, aquella respiración se hizo más real que nunca. Era una noche de fin de mes, luna llena, brillante y redonda, derramando su luz sobre el pantano como un espejo de plata. Benicio estaba remendando sus redes frente a la choza, la llama del quinqué bailando con el viento, cuando de pronto, la superficie del agua, a unos metros de distancia, se agitó. Al principio, solo unos pequeños círculos, pero luego, el agua se elevó como un enorme globo, emitiendo un sonido profundo y pesado, fu. Aquel sonido resonó lentamente, como el aliento mismo de la tierra. Benicio dejó la red a un lado e inclinó la cabeza para escuchar. Las ranas callaron de golpe. Incluso el viento pareció detenerse. Todo fue absorbido por ese instante suspendido. Y entonces, en medio del silencio inmenso, un par de ojos verdes emergió del agua, brillaban bajo la luna, no feroces, sino profundos, como dos gemas pulidas durante 1000 años. Benicio se quedó inmóvil, sintiendo miedo, curiosidad y compasión, sin saber por qué. En aquellos ojos vio algo muy humano, un cansancio silencioso. Unos segundos después, la sombra oscura volvió a sumergirse, dejando la superficie del agua tan tranquila como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, al recoger las redes, solo encontró algas y unos pocos peces pequeños. Ya no había las capturas abundantes de siempre. Chasqueó la lengua, pensando que tal vez la corriente había cambiado. Pero lo extraño se repitió durante 3 días seguidos, y al cuarto día, su red apareció completamente rasgada, con una marca de dientes bien definida. Cuando fue al mercado del pueblo a comprar una red nueva, el rumor ya se había extendido por todas partes. La gente se arremolinaba, contándose la historia entre susurros emocionados. Un cocodrilo tan grande como una barca llegó desde aguas abajo con la inundación del año pasado. Dicen que se comió el búfalo de la familia Ramos,
ahora se está llevando todos los peces. Si el viejo Vargas sigue viviendo allí, está condenado. Si esa cosa sale a la superficie, es su fin. Él solo sonrió, sosteniendo la nueva red. Ya sobrevivía la mayor inundación de mi vida. ¿Qué podría ser más aterrador? Respondió. La gente negó con la cabeza, diciendo que estaba loco, que creía demasiado en tonterías. Pero Benicio lo sabía, el agua tenía su propia lógica. Esa noche, salió al pantano más temprano de lo habitual. El sol acababa de esconderse detrás de los árboles y el cielo se tiñó de un rojo cobrizo. El olor del barro fresco se mezclaba con el aire, y una bandada de garzas blancas trazaba curvas silenciosas en su vuelo de regreso. Colocó el quinqué en la borda de la canoa y dejó caer suavemente la nueva red. Pero apenas tocó el agua, sintió un frío extraño. No era la temperatura de siempre, una pequeña ola se expandió. Y desapareció. Benicio recogió la red con cuidado, solo para ver un rastro largo sobre el barro, tan grande como un tronco antiguo. La arena removida, la hierba aplastada, y en el centro una línea de agua que aún se extendía lentamente. La huella inconfundible de una criatura gigantesca, su corazón latía fuerte. Pero, en vez de miedo, solo sintió la necesidad de observar, como si estuviera frente a algo sagrado. No peligroso. ¿Quién eres, criatura del agua? Susurró. ¿Has venido a ponerme a prueba, o a decirme algo? Nadie respondió, solo el viento se levantó, trayendo consigo el olor a hierba húmeda y a agua. Al caer la noche, él regresó a la choza, y la llama de la lámpara de aceite se balanceó suavemente. Sobre la mesa estaba la vieja fotografía amarillenta de su esposa y de su hija. Las dos habían muerto en la inundación. Puso la mano sobre el marco y suspiró. Quizá el río aún no está en paz, Rosaura. Sigue respirando, sigue buscando a alguien. Igual que yo. Luego se sentó en silencio y añadió más aceite a la lámpara. La luz temblorosa atravesó la pared, proyectándose afuera como una pequeña estrella en la oscuridad del pantano. Y entonces, el fu volvió a sonar una vez más. Esta vez más cerca, más claro. La superficie del agua justo frente a la choza se elevó levemente y luego se aplanó. Ya no había ojos verde esmeralda, solo ondas circulares que giraban y se disolvían bajo la luz de la luna, pero en el corazón de Benicio, una fe difusa empezó a despertar. Desde ese día, él ya no se sintió solo cada vez que escuchaba respirar al pantano, no sabía quién era aquella criatura, ni de dónde venía, pero percibía algo familiar, como si un espíritu antiguo estuviera encontrando el camino de regreso a casa. Los peces seguían desapareciendo, el agua seguía formando remolinos misteriosos. Pero no tenía miedo. En lo más profundo, creía que toda aparición tiene un motivo, y que nada sucede solo para sembrar temor. El rosario empezó a volverse extrañamente silencioso, como si el pantano y aquel viejo guardaran un secreto común, el secreto del aliento, de la vida, y de un milagro que iba tomando forma lentamente en la oscuridad. Aquella mañana, la niebla cubría todo el pantano de El Rosario. El aire estaba tan cargado de humedad que cada respiración se convertía en un fino vapor frente a los labios. Las palmas, pesadas, se mecían bajo la brisa fría. El camino de tierra que llevaba al pantano estaba blando tras varios días de lluvia, marcado por huellas de cascos irregulares. El sonido de los cascos resonaba rítmico, constante, toc, 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 entremezclado con el llamado apresurado de un martín pescador en algún lugar arriba. El jinete era Esteban, un joven de rostro curtido por el sol,
ojos negros y profundos, y cabello ligeramente desordenado como si acabara de despertarse tras una larga noche en el camino. Sobre el lomo del caballo llevaba una vieja bolsa de cuero, donde asomaban algunos rollos de tela, una flauta y pequeños saquitos llenos de hierbas secas. No tenía prisa, dejaba que su caballo blanco, Relámpago, avanzara despacio entre la niebla. A lo lejos, el pantano de El Rosario aparecía como un espejo empañado, vasto, silencioso y antiguo. Esteban se detuvo junto a la orilla y escuchó. Podía oír un murmullo extraño bajo la superficie, como si aquel lugar respirara, como si ocultara algo. ¿Es aquí?, preguntó en voz baja, casi para sí mismo. Relámpago resopló, golpeó suavemente el suelo y luego inclinó la cabeza para beber agua. La luz de la mañana se reflejó en su crin, blanca como un hilo de plata. Esteban era aprendiz del curandero don Jacobo, un hombre que vivía aislado en la ladera norte y famoso por curar con plantas de nombres que casi nadie conocía. Durante 3 años de aprendizaje, Esteban había escuchado una y otra vez: la naturaleza habla. Solo que los humanos han olvidado cómo escuchar. Últimamente, don Jacobo había enfermado. Una enfermedad extraña lo debilitaba, su vista se nublaba y solo podía respirar bien cuando percibía el aroma de algo llamado hoja de agua sagrada, una hierba extremadamente rara que crece donde el espíritu del agua aún vive. Antes de que Esteban partiera, el maestro le advirtió: si la encuentras, no la arranques enseguida. Escucha si el agua te acepta. Si guardas silencio, vuelve. Esteban llevó ese consejo a lo largo de todo su viaje. Había recorrido muchas regiones, preguntado a pescadores, ermitaños, monjes y viajeros. Todos habían oído hablar de la hoja de agua sagrada. Pero nadie la había visto realmente. Unos decían que solo crecía en la noche de luna llena, otros afirmaban que nacía bajo la sombra de un antiguo espíritu, donde el agua tiene conciencia, donde los humanos deben inclinar la cabeza, y entonces, un anciano en un mercado junto al río le dijo: si de verdad quieres encontrarla, ve al pantano de El Rosario. Dicen que allí el agua sabe hablar. Cuando Esteban llegó, don Benicio Vargas estaba sentado en su bote, echando las redes. Su camisa estaba gastada, su sombrero de paja descolorido, y su mirada tranquila como la superficie del pantano al amanecer. La niebla envolvía su figura, haciendo que pareciera una vieja pintura inacabada. Esteban llamó suavemente: «Buenos días. ¿Sabe usted dónde crece una hoja con aroma a menta en la niebla?». El viejo levantó la vista. Sus ojos brillaban con la serenidad de quien ha convivido demasiado tiempo con la soledad y el agua. Dejó el remo a un lado y respondió con voz ronca: «No la encontrarás». Esteban se quedó perplejo. ¿Por qué? Benicio miró hacia el agua, donde pequeñas ondas se alejaban lentamente, porque solo crece cuando el agua ya no le teme al hombre. Una frase sencilla, pero que sonó como una profecía. El viento sopló suavemente, haciendo que la superficie de la laguna se ondulara con delicadas arrugas. Esteban no comprendió del todo el significado de aquellas palabras, pero de pronto sintió el corazón volverse pesado. Se inclinó y miró el agua cristalina, donde su reflejo se alargaba y se deformaba al ritmo de las ondas. «Que ya no le teme al hombre», repitió, casi en un susurro. ¿Significaba eso que el agua temía a los seres humanos? Don Benicio guardó silencio, luego se levantó despacio, mirando hacia la distancia, donde la laguna se volvía cada vez más oscura, como si ocultara algo a lo que nadie se atrevía a acercarse. Desde la crecida, el agua aquí cambió. Hay cosas que viven ahí abajo, que nos observan cada noche.
Muchos se fueron, solo quedé yo. Quizás porque ya no tengo nada que perder. Esteban escuchó, con una mezcla de respeto y curiosidad. Percibía la soledad del hombre que tenía delante, pero también algo más, fe. La fe de que todo posee un alma, incluso el agua. Relámpago relinchó suavemente, acercándose a la orilla. Tocando el agua con el hocico como si también percibiera algo, Esteban acarició la crin del caballo y preguntó: «Dice que el agua le teme al hombre». «¿Pero por qué?». Benicio entrecerró los ojos y miró hacia la corriente. Unas pequeñas burbujas subieron a la superficie y estallaron. El ser humano solo sabe tomar. Echan redes, cortan árboles, remueven el barro y llaman a eso subsistir. Pero el agua recuerda, el agua guarda todo. Quizás ha llegado el momento en que quiere protegerse a sí misma. Cuando terminó de hablar, volvió a inclinarse para remendar un trozo de red rota. Su voz sonaba áspera, pero no había rencor en ella. Solo una aceptación tranquila, la de alguien que ha vivido lo suficiente para entender que hay cosas contra las que no se puede luchar. Solo escucharlas, Esteban se sentó junto a la orilla y sacó de su bolsillo un cuaderno de cuero, anotando unas líneas. No quería olvidar aquella frase: solo brota cuando el agua ya no le teme al hombre. Cuando la niebla comenzó a disiparse, la luz del amanecer se reflejó en los ojos de Benicio. Él miró a Esteban y dijo suavemente: «Si quieres quedarte unos días, quédate. Tal vez escuches la voz del agua, si guardas silencio el tiempo suficiente». Esteban sonrió: «Me quedaré, al menos hasta encontrar lo que busco». Relámpago sacudió la crin y relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Aquel caballo blanco también parecía sentir que este no era un lugar común. Al caer la tarde, Esteban levantó una pequeña tienda cerca de la choza del anciano. Encendió un fuego, calentó agua con unas hojas de menta y compartió un poco con Benicio. Los dos se sentaron juntos, escuchando el canto de los insectos entre los juncos. El olor del humo se mezclaba con la humedad del aire, creando un aroma muy particular, el aroma de la laguna cuando la noche está por llegar. Benicio contó historias de tiempos pasados, cuando la laguna El Rosario aún estaba llena de peces y las risas de los niños resonaban en la orilla. Luego habló de la noche de la crecida, el agua subiendo, personas desapareciendo y aquel primer aliento extraño que escuchó. Esteban quedó inmóvil. Sentía que aquella historia no solo era dolor, sino también una advertencia, una lección sobre el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. El anciano dijo: «La laguna era tan mansa como una madre». Pero incluso una madre sabe enojarse cuando sus hijos olvidan respetarla. Esa noche, cuando todo quedó sumido en el silencio, Esteban escuchó algo, una respiración profunda desde el fondo del agua. Como si realmente hubiera algo vivo allí abajo, salió de su tienda y se acercó a la orilla. La luna iluminaba la neblina, reflejándose en la superficie con un tono azul misterioso. Relámpago estaba cerca, con las orejas erguidas y los ojos brillando con cautela. «Afú». Otra vez aquel sonido, no era fuerte, pero suficiente para hacer latir más rápido el corazón de Esteban. Miró a su alrededor, pero no vio nada más que sombras de árboles y círculos expandiéndose en el agua. Dijo suavemente: «Si de verdad tienes un alma, espíritu del agua, no he venido a invadir, sino a aprender a escucharte». Un viento leve sopló y el agua se apartó apenas, como un toque suave en respuesta. Esteban levantó la vista al cielo, sintiendo una mezcla de sorpresa y algo sagrado.
No sabía si estaba iniciando una búsqueda de hierbas sagradas o un viaje hacia algo más profundo dentro de sí mismo. A lo lejos, en la pequeña choza, don Benicio seguía despierto, mirando hacia afuera. No dijo nada, solo sonrió, la sonrisa de quien sabe que la laguna está eligiendo a alguien con quien conversar. Desde ese instante, Esteban dejó de ser solo un hombre en busca de la hoja de agua sagrada, se había convertido en parte de la historia que el rosario estaba escribiendo en silencio, la historia entre los seres humanos, el agua y un aliento misterioso aún sin nombre. Aquella tarde, el cielo derramaba una capa de luz color bronce. La laguna El Rosario centelleaba como si estuviera bañada en oro, tan tranquila que uno podía oír la caída de cada gota de rocío que aún quedaba en las hojas. El aire, húmedo y fresco, mezclaba el olor del musgo, del barro y de la hierba tierna con el humo que salía de la pipa del viejo Benicio. Esteban estaba sentado a su lado, las manos manchadas de fango, concentrado en remendar la red rota. Había aprendido a usar la aguja de madera y el hilo de cáñamo tal como él le enseñó, cada puntada uniforme, meticulosa, como si estuviera cosiendo un pedazo de la memoria misma de la ciénaga. A veces levantaba la vista para mirar alrededor. La laguna seguía en calma, pero había algo en el aire que hacía que su corazón latiera más rápido. Benicio trabajaba mientras contaba historias, con una voz pausada y profunda, ¿sabes? Cuando yo era joven, la gente decía que aquí había existido una criatura llamada el guardián del agua. Nadie la vio jamás, solo escuchaban su respiración en las noches de luna nueva. Unos decían que era el espíritu del río. Otros, que era un monstruo. Yo creo que quizá era ambas cosas. Esteban sonrió levemente, aunque sus ojos seguían fijos en el agua. ¿Cree que todavía está por aquí? Benicio respondió, ¿no lo escuchas? Esta laguna nunca ha estado verdaderamente en silencio. Solo contiene el aliento cuando uno se acerca demasiado. La frase hizo que Esteban se estremeciera. El viento sopló suavemente sobre la superficie, levantando pequeñas ondas que reflejaban el sol como si fueran innumerables ojos observándolos desde abajo. Continuaron trabajando hasta que el sol estuvo por desaparecer, dejando solo una franja roja extendida sobre el borde del agua. Los grillos, las ranas y las aves acuáticas lejanas formaban una melodía borrosa del anochecer. Esteban estaba por ponerse de pie para llevar la red adentro cuando de pronto relámpago, el caballo blanco atado cerca de la orilla, sacudió la cabeza. Relinchó suavemente y golpeó con fuerza el suelo. Benicio se volvió de inmediato. Era un relincho extraño. No de inquietud, sino de instinto alerta. El agua en medio de la laguna empezó a moverse. No como las olas habituales. Se hinchó, se levantó y luego descendió, como si una criatura enorme se deslizara por debajo. Esteban contuvo la respiración, atento. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, una sombra. Larga, lenta. Empezó a emerger bajo la superficie. Tenía un tono verde tenue, como el reflejo del musgo bajo la luz del atardecer, y entonces, el agua se abrió. Desde el fondo de la laguna, una cabeza gigantesca emergió, silenciosa, como si hubiese estado allí desde hacía 1000 años. Era un cocodrilo, pero no se parecía a ninguno que Esteban hubiera visto. Sus escamas, gruesas como placas de acero oxidado, estaban cubiertas de musgo. Sus ojos, dos enormes esmeraldas, reflejaban tanto la luz del crepúsculo como la pequeña llama encendida en la orilla. Instintivamente, Esteban retrocedió, buscando con la mano el cuchillo en su cinto. Pero Benicio lo detuvo con un gesto. No. Lo dijo en voz baja,
como temiendo perturbar el agua. Míralo bien. El cocodrilo no atacó ni abrió la boca. Solo permaneció inmóvil, medio cuerpo fuera del agua y la otra mitad sumergida, tan largo que su silueta cubría el reflejo del sol poniente. Entonces Esteban vio algo que lo dejó paralizado, un trozo de red vieja, oxidada. Estaba enredado firmemente alrededor de la mandíbula del animal. Los hilos corroídos se habían incrustado en su carne, arrancando pedazos enteros que quedaban rojos y expuestos. No gruñía ni se movía. Solo respiraba fuerte, cada exhalación caliente hacía que el agua humease. Y en esa mirada había algo profundamente humano, dolor y un ruego silencioso. Benicio se levantó despacio. La expresión grave, ¿lo ves? No ha venido a matar. Ha venido a pedir ayuda. Esteban quedó inmóvil. Miró nuevamente al enorme animal y percibió, en cada respiración, un gemido ahogado, como si cada movimiento le produjera un dolor insoportable. Ya no sentía miedo, sino compasión. El viento sopló, tiñendo la superficie del agua con un rojo oscuro. La escena era tan extraña que Esteban sintió que estaba parado en el límite entre dos mundos, uno humano y uno natural, y entre ellos una criatura esperando ser perdonada. Benicio se llevó una mano al pecho y suspiró suavemente. Quizá por eso no puedo abandonar este lugar. Debo entender por qué ha sido enviada. Relámpago permanecía inmóvil, resoplando. El caballo parecía percibir también aquella quietud insólita que los envolvía. Esteban se inclinó para tomar la pértiga y tratar de acercar la red, pero Benicio volvió a detenerlo. No ahora. Mientras el agua tenga miedo, no debemos tocar. Se quedaron en silencio. No dijeron nada más. El sol desapareció por completo detrás de los árboles. La laguna El Rosario se hundió en un silencio tan profundo que hasta los insectos parecían haberse retirado. Pero ese silencio ya no daba miedo. Era como una disculpa largamente esperada, del agua, de la tierra, del viento, dirigida al ser humano. Una pequeña ola se formó alrededor del cocodrilo. Cerró los ojos y se sumergió lentamente, como arena que se hunde. No hubo sonido alguno, solo los círculos que se expandían sobre la superficie. Tocando la orilla como una caricia suave de empatía, Esteban se sentó durante mucho tiempo, mirando la superficie del agua que había vuelto a estar en calma. En su mente, la imagen de la red oxidada enredada en las mandíbulas del cocodrilo se repetía una y otra vez. No solo era la imagen del dolor, sino el símbolo de las heridas que los seres humanos habían dejado en la naturaleza. Se volvió hacia don Benicio y preguntó en voz baja: ¿Cree usted que puede perdonarnos? Benicio encendió de nuevo su pipa, expulsando una nube blanca que se elevó lentamente. Si sigue regresando aquí, significa que aún cree que hay alguien capaz de escuchar su voz. Se detuvo un momento, mirando a lo lejos. Yo creo que todo tiene un alma. Cuando ese alma sufre, no busca venganza, sino a quien sepa sanar. Una brisa ligera pasó. Sobre la laguna, la luna nueva acababa de asomar, reflejándose en una franja plateada. Y en medio de esa franja, Esteban creyó ver otra vez una sombra verdosa, moviéndose muy hondo bajo el agua, no feroz ni amenazante, sino como si los observara con una mirada confiada. Sintió claramente que un hilo invisible acababa de restablecerse, entre el ser humano y el agua. Entre el miedo y la comprensión, Relámpago inclinó la cabeza y dejó escapar un suave respiro. Como respondiendo, cuando la noche cayó por completo, Benicio y Esteban recogieron sus cosas y entraron en la choza. Afuera,
El viento que agitaba los juncos sonaba como susurros. Esteban se sentó junto a la lámpara de aceite y escribió en su cuaderno de cuero: «Hoy he visto a una criatura gigantesca, no un depredador, sino un ser que ha soportado demasiado. No vino para herir, sino para enseñarnos que incluso el miedo tiene un corazón. Si el ser humano sabe inclinar la cabeza, el agua volverá a hablar». Don Benicio estaba a su lado. Asintiendo con los ojos iluminados por una fe silenciosa, dijo suavemente: «Mañana, si regresa, intentaremos quitarle esa red». Pero solo si el agua lo permite. Esteban no preguntó cómo sabrían que el agua daba su consentimiento. Solo asintió. En su interior crecía una sensación extraña, a la vez temor. Expectación y gratitud. Afuera, la superficie de la laguna seguía resplandeciendo bajo la luna. Un destello verdoso brilló en algún punto y luego se desvaneció. Como si alguien acabara de sonreír desde lo más profundo. Aquella tarde, el sol tiñó los pantanos de El Rosario con una luz dorada y espesa como la miel. El silencio era tal que se podía oír cada gota cayendo de las viejas ramas de mangle al agua. Esteban se arrodilló junto a la orilla y abrió una bolsa de tela desgastada. Dentro, los manojos de hojas secas despedían un aroma extraño, un olor a menta mezclado con tierra, suave y claro, como el olor del rocío que aún no se ha evaporado. Habló en voz baja. Con un tono lleno de reverencia: «Estas son hojas del agua, las hojas sagradas de las que hablaba mi maestro. Dicen que solo crecen allí donde el alma del agua aún no ha perdido la esperanza». Benicio levantó la vista. Los ojos opacos de la vejez reflejaban los destellos dorados que ondulaban a sus pies. «Entonces es correcto», respondió. «Crecen aquí porque estas aguas aún están pidiendo ser salvadas». El enorme cocodrilo permanecía quieto en el agua turbia. Ya no estaba agresivo, solo alzaba la cabeza de vez en cuando, observando a los dos humanos diminutos en la orilla con sus ojos verde esmeralda. Bajo la luz del ocaso, parecía parte de la tierra, de las raíces de los mangles que abrazaban el barro. Esteban arrancó hoja por hoja, las machacó con una piedra y luego las mezcló con barro húmedo. «Mi maestro decía», comentó, «que estas hojas pueden calmar el agua. Si se las devuelve al agua con un corazón sincero, disipan el dolor, tanto de las personas como de los animales». Benicio asintió. Se agachó y tomó con cuidado un puñado del barro mezclado con hojas, arrojándolo al agua. El sonido del plop fue pequeño, pero en su interior resonó como un eco profundo. Durante un largo rato, hicieron lo mismo, lanzando puñados uno tras otro, cada vez murmurando una frase corta en una lengua ancestral que casi nadie recordaba: «Ama niña del agua, vuelve a cantar», o «Alma del agua, vuelve a cantar». El cocodrilo se acercó lentamente, generando ondas que se extendían en círculos. Su sombra, enorme bajo la superficie, hacía temblar levemente la laguna. Pero nadie sintió miedo. Esteban continuó, con el sudor perlándole la frente, mientras Benicio recitaba con voz ronca la oración heredada de sus antepasados. La voz del anciano resonó grave y serena. «No venimos a castigar, sino a sanar. Si estás herido, pido perdón en nombre de quienes perturbaron la paz de estas aguas». El viento agitó la laguna. La luz se volvió plateada. El cocodrilo cerró los ojos y luego emergió un poco más. En sus mandíbulas, la red oxidada, la que lo había herido y vuelto agresivo, seguía clavada en la carne. Benicio avanzó tembloroso hacia el agua, paso a paso. «¡Cuidado!», gritó Esteban, inquieto, pero el anciano solo hizo un gesto con la mano sin apartar la vista del animal. «No temas, ya nos entiende».
El agua le llegó a las rodillas, luego a la cintura. Se situó justo frente al cocodrilo. Su aliento, cálido y pesado como la tierra, salía en pulsos lentos. Cuando la mano huesuda del anciano tocó la mandíbula inferior, el animal se estremeció, pero no mordió. Solo inclinó un poco la cabeza, mostrando mejor la red. Benicio, con un pequeño cuchillo, empezó a cortar las fibras, una a una. Con cada corte murmuraba una frase: por los errores del hombre, por el sufrimiento del agua, por el alma de este pantano. Cuando la última fibra se desprendió, el cocodrilo exhaló un largo suspiro. Retrocedió, moviendo ligeramente su cola gigantesca y levantando gotas que brillaron como lluvia bajo la luz del crepúsculo. Algo en el aire pareció cambiar, más ligero, más cálido y más profundo. Esteban contempló la escena con la sensación de haber presenciado un ritual antiguo jamás escrito en ningún libro. ¿Qué hizo usted?, preguntó. Benicio sonrió con la mirada perdida en el horizonte. Solo hice lo que mis antepasados me enseñaron. Cuando uno pide perdón de verdad, incluso la bestia más feroz sabe perdonar. El cocodrilo fue hundiéndose poco a poco, dejando solo su sombra verdosa moviéndose como una cinta bajo el agua. Las ondas que creó se extendieron en círculos cada vez más amplios. Cuando desapareció por completo, la superficie quedó extrañamente serena. Como si estuviera descansando después de haber soportado un largo dolor, Esteban se inclinó, tomó unas hojas del agua sagrada, mezcló un poco con el agua en la palma de la mano y la vertió sobre la superficie del pantano. Quizá, dijo, es como las personas. Solo necesita que alguien vea su dolor. El anciano a su lado asintió. Este pantano ha sido testigo de tanta crueldad. Tal vez sea la primera vez que escucha una disculpa. El sol estaba casi oculto, dejando el cielo al oeste teñido de rojo. Una bandada de garzas blancas voló, reflejando la luz como fragmentos de espejo roto. Benicio encendió la vieja lámpara de aceite y la colgó de una rama junto a la orilla. Esa pequeña luz, en la inmensidad del pantano, brillaba de un modo extraño. Cayó la noche, los sapos volvieron a croar, el murmullo del agua se mezcló con el olor de las hojas de tabaco flotando en el viento. El caballo blanco de Esteban, Relámpago, relinchó suavemente, como si también percibiera algo que estaba cambiando. Esteban miró hacia el pantano y dijo con voz grave: creo que el agua ha dejado de temer a la gente. Benicio, sentado en la orilla, esbozó una ligera sonrisa. Y los hombres también han dejado de temer al agua, hijo mío. La brisa del atardecer sopló, trayendo aromas de menta y barro que se mezclaron como una plegaria que aún resonaba en algún lugar del corazón de El Rosario. 3 días después de que el enorme cocodrilo desapareciera bajo las aguas tranquilas, el pantano de El Rosario cambió de nuevo. Empezó a levantarse viento. La primera ráfaga fue suave, con olor a barro húmedo y a una humedad extraña, como el aliento caliente de la tierra antes de enfurecerse. Luego, nubes negras se acumularon desde el oeste, arremolinándose y pesando sobre los manglares. Las aves migratorias que solían cantar cada mañana callaron. Se fueron volando apresuradas hacia lo lejos, dejando una atmósfera tan densa que se podía sentir la inquietud en cada bocanada de aire. Benicio Vargas, el viejo pescador habituado a muchas crecidas, miró el cielo ennegrecido desde la puerta de su choza. Permaneció inmóvil, con las manos apretando la red ya seca, escuchando el primer trueno a lo lejos, que luego rebotó sobre la superficie del agua como un tambor fúnebre del bosque. En ese momento Esteban, junto con Relámpago, estaba asegurando el techo de paja cuando oyó al viento gritar. La lluvia cayó de pronto,
tan densa que el cielo pareció desgarrarse en una cortina plateada. El agua empezó a subir con rapidez, desbordando las juncias bajas. Desde la aldea lejana la gente gritaba: «¡Inundación! ¡Otra vez la inundación!». «Salgan del pantano», pero Benicio no se movió. Se quedó en el borde del agua, con los pies enlodados, mirando hacia el cauce que hervía. Había visto la primera inundación que se llevó a toda su familia. Conocía su fuerza, una fuerza ciega que nadie podía contener. Sin embargo, dentro de él se despertó una sensación extraña, como si alguien o algo todavía estuviera allí, velando por él. «Esteban», gritó entre la lluvia. «Tienes que irte». Esteban solo negó con la cabeza, su cabello empapado se pegaba, y sus ojos brillaban en medio de la tormenta. «No, usted no puede quedarse aquí solo. La pequeña presa va a romperse». Relámpago relinchó fuerte, asustado, golpeando el suelo con los cascos. El agua había llegado ya a las rodillas del caballo, corría con tal violencia que el fondo de lodo vibraba. Troncos arrastrados por la corriente giraban en remolinos, golpeando con estrépito la orilla. La lluvia inclinada hacía que casi no se vieran el uno al otro. En ese instante se oyó un ruido que vino desde el centro del pantano, grave y profundo, idéntico al suspiro que Benicio había escuchado la otra noche. El sonido rebotó sobre el agua, haciendo que las olas que se arremolinaban se detuvieran un instante. Entonces, en un relámpago, vieron una masa enorme emerger lentamente del cauce. «¿El cocodrilo?», exclamó Esteban, con voz entre asombro y miedo. Sí, era él. Su cuerpo negro brillaba como una roca mojada, y sus ojos verde oliva destellaban bajo los relámpagos. Surgió en medio de la tormenta no con rugido ni ferocidad, sino en silencio, majestuoso, como si se hubiera alzado desde el propio espíritu del agua. La avalancha de agua que venía de la montaña se arremolinó alrededor de su cuerpo, pero el gigante no se movió. Se deslizó directo hacia la pequeña presa, donde la orilla ya estaba a punto de ceder, y se tendió atravesando el cauce. Benicio abrió la boca en señal de sorpresa. Entendió de inmediato lo que ocurría. Está deteniendo el agua. El trueno retumbó. Un destello cegador iluminó la escena. Y en ese instante la imagen del cocodrilo se reveló con nitidez. Su cuerpo se extendía como una gran embarcación, todo su ser temblaba bajo la furia del agua. El agua golpeó su lomo, lanzando espumas blancas, pero él permaneció inmóvil, como una muralla viva. Esteban apretó las riendas de Relámpago y gritó por encima de la lluvia: «Tenemos que ayudarle. Si la presa se rompe, todo el pueblo se inundará». Benicio asintió enérgicamente. Los dos corrieron hacia el dique, intentando llenar con más sacos de arena, trozos de troncos, cualquier cosa que pudiera resistir. Pero sabían que era el cocodrilo quien verdaderamente estaba evitando que la corriente arrasara todo. Entonces vieron sangre, vetas rojo oscuro se esparcieron desde su costado, mezclándose con el agua turbia. El cocodrilo continuó soportando en silencio, su respiración pesada, como si cada bocanada fuera la última entrega al pantano. «¿No?», gritó Esteban con las manos temblando. «Se va a morir». Benicio se arrodilló, alzó las manos hacia el cielo y murmuró la antigua oración que había recitado cuando lo salvó por primera vez. «Oh alma del agua, si debes partir, te ruego que dejes la vida en este lugar». El trueno rugió con furia. El viento arrancó el techo de paja, el agua salpicó sus rostros, ardiendo como agujas. Pero en medio de aquel caos, algo extraño ocurrió.
la corriente empezó a ralentizarse. Las grandes olas comenzaron a bajar, la espuma se disolvió poco a poco, y el bramido del agua se debilitó como si algo, o alguien, la hubiera apaciguado. Cuando un relámpago iluminó el cielo nuevamente, el enorme cocodrilo ya no se movía. Su cuerpo gigantesco seguía atravesado en la represa, pero el agua había dejado de desbordarse. El viento amainó. La lluvia se volvió tenue, un silencio sagrado descendió sobre la laguna del Rosario. Esteban se quedó inmóvil, sin poder pronunciar palabra. Solo miraba cómo el agua fluía lentamente sobre el cuerpo del animal, arrastrando vetas rojas que se abrían como cintas en la noche. Benicio puso una mano sobre su hombro y murmuró con voz ronca, eligió quedarse. Para que este lugar siguiera vivo. Luego se arrodilló y bajó la cabeza. La lluvia caía ya muy suave, como si llorara. Cuando los primeros rayos del sol asomaron tras la tormenta, la laguna del Rosario volvió a quedar en calma. El cocodrilo había desaparecido, solo quedaba una franja de agua extrañamente clara que corría entre el barro oscuro, como su última huella. Esteban contempló aquel resplandor y susurró, no ha desaparecido. Se ha fundido con el agua. Benicio guardó silencio, la mirada perdida hacia el horizonte donde aún reposaban nubes plateadas. En su interior, por primera vez después de tantos años, ya no había temor al agua, sino gratitud. Y la silenciosa certeza de que existen criaturas que nacen únicamente para enseñarle al hombre a amar este mundo de nuevo. A la mañana siguiente, cuando la última neblina se disipó sobre la laguna, la luz del nuevo ciclo iluminó el agua, tan transparente que se podían ver las algas meciéndose en el fondo. Una brisa suave pasó, llevando consigo el aroma fresco de la hierba tierna y de la tierra recién lavada. Toda la región del Rosario, tras la devastadora inundación, parecía haber renacido. Don Benicio Vargas se sentó en la orilla, con la camisa de tela basta todavía desgarrada por la lluvia de la noche anterior. Sus ojos miraban la superficie serena, donde antes rugían las olas y donde el agua había arrebatado todo lo que él amaba. Pero ahora, esa misma agua era clara, amable y joven. Como si acabara de nacer, él sumergió la mano en el agua, y se estremeció. Estaba extrañamente fresca, con una energía que le apretó el pecho, cálida y fría a la vez, familiar. Pequeños peces plateados pasaron rozándole los dedos, sin miedo alguno. A lo lejos, se oyeron pasos. Los aldeanos, que habían huido la noche anterior, regresaban. No podían creer lo que veían. Las mujeres, que llevaban canastas vacías, contemplaban ahora bancos de peces acercándose a la orilla, brillando bajo el sol. Los niños gritaban de alegría, corriendo por la ribera y lanzando agua en todas direcciones. Los hombres se inclinaban para ver sus reflejos en la superficie, esa misma agua que días antes era espesa, sucia y olía a descomposición. Un anciano apoyado en su bastón, con el cabello blanco mojado de rocío, miró a lo lejos y dijo suavemente, quizá la laguna ha recuperado su alma. La frase resonó y se extendió por toda la orilla. Todos guardaron silencio, como si algo sagrado pasara lentamente entre ellos. Esteban se situó junto a Benicio, mirando hacia el fondo. ¿Lo ve, señor?, susurró, con la voz quebrada, justo donde el cocodrilo bloqueó el paso. El agua brilla más. Benicio asintió. Se quitó despacio el viejo sombrero de paja, se inclinó y sacó de su bolsillo un ramillete de crisantemos blancos. Flores sencillas, las mismas que llevaba años cultivando en el porche de su choza, atadas con un pequeño cordel.
Bajó unos escalones de tierra húmeda, con el agua llegando a sus rodillas. La gente guardó silencio, siguiéndolo con la mirada. Benicio dejó caer el ramo en el agua. No se hundió, flotó suavemente, dio una vuelta y luego se detuvo en el centro de la laguna, como sostenido por una mano invisible. La luz del sol se reflejó en los pétalos, proyectándose hasta el fondo, donde destellos verdosos parecían esperar, en ese instante. Benicio vio cómo la luz se movía, como dos orbes azules, transparentes como jade, que miraban hacia arriba, ojos. Los mismos ojos que había visto la primera noche de luna, en el agua negra. Ojos que habían silenciado a toda la laguna, ahora suaves y en paz. Una brisa ligera onduló la superficie y el ramo comenzó a alejarse lentamente. Esteban lo miró sin decir nada. Ambos sabían que aquello no era una ilusión. Benicio sonrió, una sonrisa dulce y triste. Quizá ha regresado con Dios. O con el lugar que lo vio nacer. Esteban respondió en voz baja, y nos ha devuelto la vida. Una bandada de aves blancas descendió sobre el agua, gritando. Se posaron alrededor del ramo, como custodiándolo. En la orilla opuesta, los lotos silvestres florecieron, su aroma flotando en el aire. La laguna del Rosario, símbolo de miedo y pérdida, se convirtió en un espejo de renacimiento. La gente ya no la evitaba. Reconstruyeron el puente de madera, plantaron árboles alrededor, y cada tarde llevaban flores al mismo lugar, como un gesto de gratitud. Benicio permaneció en su pequeña choza, lanzando la red cada día, no para sobrevivir, sino como una forma de seguir en contacto con el agua, con el espíritu que había salvado al pueblo entero. Y cada mañana, cuando el sol brillaba sobre el agua, él aún veía el resplandor azul temblar en el fondo. Como un alma dormida pero vigilante, dijo en voz baja, casi como un susurro dirigido a sí mismo: gracias, amigo del agua. Gracias por enseñarme que eso que los humanos llaman peligro, a veces no es más que un grito de auxilio que no queremos escuchar. El viento sopló suavemente, empujando la flor de margarita a la deriva. La superficie del agua relucía como si estuviera cubierta de plata. A lo lejos, el caballo blanco relámpago relinchó suavemente, como respondiendo a un llamado invisible desde el fondo de la laguna. El Rosario volvió a la vida, pero en el corazón de todos, algo había cambiado para siempre. El tiempo pasó y la temporada de lluvias llegó a su fin. Los primeros rayos dorados del otoño inundaron la laguna del Rosario, iluminando cada brizna de hierba, cada ave que cruzaba sobre el agua. Toda la región había renacido por completo, los árboles verdes y frondosos, los peces nadando alegres, y el canto bullicioso de las ranas cada atardecer. La vida parecía no haber conocido jamás los días terribles de inundaciones y miedo. Pero en lo más profundo de los habitantes que vivían alrededor de la laguna, sabían que algo sagrado seguía morando bajo aquella superficie tranquila. Una madrugada, la niebla cubría de blanco la laguna. Don Benicio Vargas estaba sentado a la orilla, con una taza de té caliente hecha con hierbas aromáticas de su jardín. Conservaba su vieja costumbre, observar cada mañana el agua que reflejaba el cielo, como si conversara con un viejo amigo que descansaba en el fondo. De repente, a lo lejos, se escuchó el trote de un caballo, constante y ligero como el viento. Una figura montada en un caballo blanco emergió poco a poco entre la neblina: Esteban, el joven que había llegado durante aquella temporada de lluvias fatídica. Su cabello estaba más largo, su piel más bronceada, y sus ojos irradiaban una paz serena. Al acercarse, desmontó,
Sonrió y extendió una rama pequeña cuyas hojas en forma de gotas brillaban con un tenue resplandor verdoso. Don Benicio, dijo Esteban, con la voz temblando por la emoción, ha brotado. La hoja sagrada del agua. Ha regresado. Benicio observó la rama largo rato. Luego extendió la mano y rozó una de las hojas. Un aroma fresco a menta se esparció, mezclándose con la bruma de la mañana. Cerró los ojos. Respiró hondo y sonrió, la sonrisa de quien ha comprendido el ciclo entero de la naturaleza. ¿Lo ves?, dijo despacio. Cuando el agua es perdonada, vuelve a dar cosas buenas. La frase dejó a Esteban en silencio durante un largo instante. Miró la superficie del agua y vio reflejada su propia imagen con total claridad. Una brisa leve hizo que el agua ondulara, pero la luz que venía desde el fondo siguió siendo pura como el cristal. Desde aquel día, la historia de la laguna del Rosario y el espíritu del agua se extendió por toda la región. Los habitantes la contaban a sus hijos y nietos frente al fuego por las noches o cuando la lluvia golpeaba el techo de palma. Decían que si alguien se acercaba a la laguna con rencor, envidia o malas intenciones, el agua se volvía turbia de inmediato, burbujeaba y el sol desaparecía de su reflejo. Pero si alguien llegaba con un corazón amable, sincero, o simplemente dispuesto a escuchar, la superficie se volvía clara como un espejo, y un resplandor verde azulado se agitaba suavemente en el fondo, como los ojos de un amigo que sonríe desde el otro mundo. Peregrinos de tierras lejanas acudían al Rosario, no para pescar ni recoger hojas, sino para sentarse en silencio junto a la orilla, mirar el agua y escuchar la respiración del humedal. Decían que, a veces, si uno permanecía lo bastante en calma, podía oír un murmullo tenue, como el susurro del agua contando la vieja historia de un anciano bondadoso, un joven valiente y un caimán que dio su vida para proteger la existencia. Los habitantes terminaron construyendo un pequeño santuario de madera, sin ídolos, solo un incensario y una frase tallada a mano: vive como el agua, suave, pero lo bastante fuerte para salvar al mundo. Y se creía que, al amanecer del primer día de cada mes, cuando la luz del sol tocaba la laguna, un rayo de luz verde ascendía desde el fondo, y cualquier persona que estuviera allí sentía un calor suave en las palmas de las manos. Como una bendición, Esteban se quedó un día más, ayudando al señor Benicio a reconstruir el armazón de pesca y reparar el techo de la choza. Al despedirse, le devolvió la rama de la hoja sagrada del agua y dijo: quédese con ella, porque esta laguna es su hogar. Pero Benicio solo negó con la cabeza y sonrió: no, llévatela tú. Esta hoja solo crece donde el corazón del hombre y el agua están en paz. La necesitarás en tu camino. Se abrazaron en silencio. El caballo relámpago relinchó suavemente y luego giró hacia el sendero que llevaba fuera de la laguna. Antes de irse, Esteban miró hacia atrás y vio al anciano aún de pie allí, su silueta reflejada en el agua, mientras el viento mecía ligeramente el ramillete de crisantemos blancos que flotaba a la deriva. Desde entonces, la leyenda de la laguna del Rosario se convirtió en parte de la vida de la gente de aquel lugar. No solo una historia de milagros, sino una lección sobre la reconciliación entre los seres humanos y la naturaleza. A los niños se les enseñaba que el agua escucha, el bosque recuerda, y que todo lo que el hombre hace será reflejado en el corazón de la laguna, en la luz, y en la misma vida de cada uno. A veces, en las tardes silenciosas, aún se veía al señor Benicio sentado a la orilla, lanzando su red. Nadie se atrevía a hacer ruido, porque decían que, en ese instante,
la laguna estaba escuchando el canto del anciano, y que en lo profundo, el espíritu del gran cocodrilo seguía respirando al compás del corazón humano. Nos hacen temerlos solo porque aún no los entendemos. Hay monstruos que solo están heridos y necesitan un corazón que se atreva a acercarse. La bondad no es debilidad. Es la única fuerza capaz de convertir lo salvaje en noble y el miedo en milagro. Muchos años después, la laguna El Rosario seguía en paz, como un sueño jamás roto. Estación tras estación, los crisantemos blancos seguían floreciendo en la orilla, reflejándose en el agua clara como un espejo del tiempo. Los aldeanos se habían acostumbrado a la imagen del anciano Benicio sentado en su vieja silla de madera, dejando caer su pequeña red cada atardecer, con la mirada dulce y lejana, como si pudiera ver a través del agua hasta los primeros días de la memoria. Vivía con calma, sencillez y serenidad. A veces, cuando algún visitante le preguntaba sobre la leyenda de la laguna, él solo sonreía, con una voz cálida como la brisa de la mañana: no hay milagros, solo hay humanidad. Cuando sabemos inclinar la cabeza ante la vida también se inclina ante nosotros. El tiempo corría como el agua que nunca se detiene. Esteban, ahora convertido en un curandero respetado por todos, volvía con frecuencia al Rosario, llevando los primeros manojos de hojas sagradas del agua para regalárselos al anciano. Se sentaban juntos, sin hablar mucho, escuchando el murmullo del agua, el susurro del viento entre las hojas, y a veces, el eco profundo bajo la laguna, como el suspiro de un viejo amigo. Y un otoño, cuando las últimas hojas caían, el señor Benicio se debilitó. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos seguían brillando, como si el sol y el agua vivieran dentro de ellos. Antes de cerrar los ojos para siempre, tomó la mano de Esteban y murmuró, con una voz suave como el viento: no temas a lo que la gente llama bestias, hijo. La maldad no está en las garras ni en los colmillos. Está en los corazones que han olvidado cómo amar. La naturaleza solo refleja aquello que le entregamos. Esteban inclinó la cabeza, dejando caer lágrimas sobre la mano arrugada del anciano. Afuera, la laguna guardaba silencio, como conteniendo la respiración. Cuando el último aliento de Benicio se desvaneció en el aire, una brisa ligera acarició la superficie del agua, llevando un tenue aroma de menta. Esa noche cayó una lluvia suave. Nadie tuvo miedo. Los aldeanos dijeron que vieron salir de la laguna un resplandor azul, largo como una cinta, deslizándose lentamente sobre el agua, serpenteando entre los juncos y desvaneciéndose en la lluvia, apacible, dulce, ya no feroz como años atrás. Un niño preguntó a su madre: «Mamá, ¿qué es esa luz?». La madre respondió en voz baja, juntando las manos: «Es el espíritu de la laguna, despidiendo a un amigo que vuelve al agua». Al día siguiente, todo el pueblo acudió al funeral de Benicio. Lo enterraron en una colina desde la cual se podía ver toda la laguna El Rosario. Esteban colocó sobre su tumba la última rama de la hoja sagrada del agua y se inclinó para susurrar una oración. El viento que venía de la laguna hizo temblar levemente la hoja, como una respuesta. Desde entonces, la gente del lugar cambió el nombre de la laguna. Ya no la llamaron El Rosario, nombre que evocaba fieras y temor, sino por uno nuevo: el agua de la bondad, el agua de la benevolencia. Ese nombre se extendió lejos, más allá de las colinas, por los valles, hasta los pueblos donde solo el viento lleva historias. Y aunque nadie sabía con certeza que era real y que era leyenda, todos sentían algo, que cada vez que alguien miraba el agua con un corazón puro, veía su propio reflejo con mayor claridad. Y en ese instante,
podía contemplar también un fragmento de un mundo en proceso de sanación. Cada comienzo de año, Esteban regresaba a la laguna, dejaba un ramo de crisantemos blancos en la orilla y se quedaba en silencio. Sabía que, en algún lugar bajo el agua, aquella luz azul aún seguía allí, flotando suavemente como el aliento de la tierra y el cielo. Y creía, como Benicio solía decir, no hay agua inocente ni culpable, solo el corazón de quien la mira puede volverla mansa o feroz. En el cielo, una bandada de aves cruzaba con las alas extendidas, reflejándose en la superficie tranquila. Una brisa sopló, levantando ondas diminutas que brillaban como gemas. Y en ese instante, la laguna El Rosario, o mejor dicho, el agua de la bondad, parecía sonreír. Sonreír al ser humano, a la memoria, y a la eterna reconciliación entre la tierra, el agua y el amor. Muchas gracias por haber dedicado vuestro tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvidéis suscribiros al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Que tengáis paz y felicidad.